El Internet es una gran herramienta que nos ha permitido comunicarnos con personas que están a miles de kilómetros de distancia, llegando en algunos casos a reducir en buena medida la barrera del idioma, especialmente entre los hispanoamericanos y nuestro gran vecino con el que no compartimos idioma, Brasil. Consumimos memes graciosos en portugués, videos graciosos en portugués y también hay algunos suscriptores de este canal que comentan con cierta regularidad en portugués desde Brasil. País que, por cierto, debido a su masividad, de cierta forma se ha constituido como, digamos, el representante de los lusófonos a nivel mundial, desplazando al país que le dio su idioma, su religión y parte de su cultura. Portugal, una nación que a lo largo de los últimos siglos ha visto muy reducida su influencia geopolítica. El Reino de Portugal fue el primer país europeo en establecer rutas de navegación alejadas del continente. Fue el primer país en tener colonias en el África subsahariana y en establecer factorías en la India, y fue el segundo país en llegar a América. Antes de esto último, el 7 de junio de 1494, los representantes de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón y Juan II de Portugal firmarían un tratado en la villa de Tordesillas, donde se repartirían las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que para ese entonces pertenecían a Portugal a modo de evitar conflictos de intereses. Finalmente, el tratado sería ratificado por el Papa Alejandro VI, y aunque aún faltaba mucho territorio por descubrir, el mapa del mundo quedaría de esta manera, quedando del lado español unas islas de 12.173 kilómetros cuadrados que se encuentran a 500 kilómetros de la costa argentina, las Islas Malvinas. El 7 de abril de 1502, Américo Vespucio divisó un archipiélago que podrían ser las Islas Malvinas, apareciendo estas en un mapa alrededor de 1502. Sin embargo, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de visitar con mi novia el año pasado, dicen que fue la expedición comandada por Hernando de Magallanes los que descubrirían las Malvinas en 1520. En cualquiera de las dos versiones se adelantan bastante a la inglesa, quienes nombran a las Islas Falklands debido a que John Strong nombraría el canal que las separa Falkland Channel en honor al quinto vizconde de Falkland que había financiado la expedición en 1690, 170 años después de la expedición de Magallanes. Mientras que en 1756 las Islas Georgias del Sur, que serán importantes más adelante, serían descubiertas por una expedición española. Durante todos estos siglos, potencias como Francia, Inglaterra y los Países Bajos intentaron instalarse en la zona, pero ante las continuas protestas españolas desistieron. Por lo menos hasta 1764, cuando los franceses fundaron en la isla Soledad, la más oriental de las dos islas grandes, la colonia pesquera de Port Saint Louis. Muchos de esos franceses provenían de una localidad conocida como Saint-Malo en la Bretaña, una región francesa al noroccidente del hexágono. Así que bautizaron a las islas como Île Malouine, derivando de esta última palabra el nombre Malvinas. Los españoles protestaron y al final le compraron la colonia a los franceses, quienes se marcharían reconociendo la soberanía española de la isla en 1767. Felipe Ruiz Puente sería el primer gobernador español de la isla y renombraría Port Saint Louis como puerto de Nuestra Señora de la Soledad. En la otra isla, los ingleses habían fundado una colonia llamada Port Egmont en 1765, pero serían echados de la isla por España el 10 de junio de 1770 tras una derrota militar. Ese mismo año, 5 colonos americanos serían asesinados por soldados británicos durante una manifestación en Boston, y tras esto escalaron lentamente las tensiones entre el Reino Unido y las 13 colonias americanas, quienes declararían su independencia en 1776.
Tengo un video de eso por si les interesa. Esto ocasionaría que la Royal Navy estuviera distraída durante bastante tiempo en el hemisferio norte, específicamente hasta 1783 con la firma del Tratado de París. El asunto está en que apenas 6 años después de esto estalla una revolución en Francia y Europa se sumerge en el más absoluto caos desde 1792 con la Guerra de la Primera Coalición, el primero de 7 intentos de las potencias europeas con el objetivo primero de revertir la revolución y evitar que se extendiera a sus países, y luego con el de derrocar a Napoleón, quien por cierto llegó al poder en 1799, recuperó la Luisiana de manos de España en el 1800, le vendió la Luisiana a los gringos en 1803 y se declaró emperador en 1804. ¿En dónde estaba yo? Ah, sí, las Malvinas. Francia era enemiga a muerte del Reino Unido y en ese entonces aliada de España, por lo que los ingleses, en plenas guerras napoleónicas y en la 11ª guerra anglo-española, invadirían el virreinato del Río de la Plata el 22 de junio de 1806 y para el 27 ocuparían Buenos Aires, que sería recuperada por los futuros argentinos el 20 de agosto. El 14 de enero de 1807 los ingleses sitiarían Montevideo, saliendo desde Buenos Aires una expedición comandada por Santiago de Liniers 15 días después, logrando recuperar la ciudad a los pocos días. Pasa que hay cierta inestabilidad política en España, por lo que es intervenida por Napoleón en 1808, quien metió a sus tropas en el país con la excusa de usarlo solamente de paso para invadir Portugal. Napoleón coronaría a su hermano José como rey de España. Los españoles en la península se rebelarían y en Quito también pasaría lo mismo, pero saldría bastante mal. Donde sí salió bien fue en Caracas el 19 de abril de 1810, extendiéndose esta acción por todo el continente y siendo los primeros en replicarla los bonaerenses el 25 de mayo, iniciando la Revolución de Mayo y con ella el proceso independentista del Virreinato del Río de la Plata. Desde ese momento, una junta de gobierno se encargaría de administrar el territorio, primero en nombre de Fernando VII, luego como un gobierno de facto y por último, luego del 9 de julio de 1816, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo territorio incluía las Islas Malvinas. Lo que viene a continuación son detalles pequeños, pero también pruebas importantísimas para demostrar el ejercicio de soberanía argentina en las Malvinas. Tan temprano como el 30 de enero de 1813, el capitán del bergantín inglés El Rastrero solicitó a Buenos Aires una licencia para cazar lobos marinos en las islas. El 14 de agosto del 16, San Martín solicitaría al gobierno liberar prisioneros en Patagones y Malvinas a cambio de incorporarse al ejército libertador. En 1820, David Jewett, un oficial de la Marina Argentina, tomó posesión de las islas a bordo del buque Heroína, ordenando izar el pabellón y prohibiendo la caza y pesca a buques extranjeros que no dispongan de una autorización. En el 21, el gobierno legisló en defensa de los recursos naturales en la Patagonia, incluyendo a las Malvinas. En el 23, el gobierno de Buenos Aires otorgó a la Sociedad Pacheco Bernet la explotación de pieles y aceites de lobos marinos y la captura de ganado cimarrón en la isla Soledad, donde les dije que anteriormente se fundó el puerto de Nuestra Señora de la Soledad. En el 24, el gobierno designó comandante militar de las Islas Malvinas a Pablo Areguatí, quien peleó en la Guerra de Independencia junto a Belgrano. En el 25, el Reino Unido y las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, donde los ingleses reconocen la independencia argentina, acuerdan políticas de inmigración e inversiones y aceptan la prohibición de pescar y cazar en aguas jurisdiccionales argentinas, reconociendo la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Ese mismo año, Luis Bernet viaja a Malvinas y lleva gauchos y caballos para trabajar en su establecimiento rural en la isla Soledad. Bernet recibiría 2 años después varias leguas de tierra en las islas por parte del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, con la condición de fundar un poblado, por lo que ordenaría el embarque hacia las islas de 30 negros con sus respectivas familias, caballos e insumos. Este año, los habitantes de las islas celebrarían el aniversario de la Revolución de Mayo. El 10 de junio de 1829, el gobierno argentino crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico.
El 15 de julio del mismo año, Vernet llega a las islas con 23 familias más. El 30 de agosto, Vernet asume el cargo de comandante con prerrogativas similares a las de un gobernador, en una ceremonia donde se canta el himno y se renombra al poblado como Puerto Luis. En 1830 nace Matilde Malvina Vernet, hija de Luis Vernet y María Sáez, convirtiéndose en la primera argentina reconocida legalmente en las Malvinas. En 1831, el buque de guerra gringo USS Lexington arrasa Puerto Luis en represalia por la captura, por órdenes de Vernet, de buques loberos de esa nacionalidad que desarrollaban actividades económicas en la zona sin permiso. Los gringos saquearon casas y haciendas y apresaron a varios argentinos de las islas. Argentina, representada por la gobernación del brigadier general Juan Manuel de Rosas, protestaría de inmediato ante el gobierno de los Estados Unidos. Al año siguiente, con el comandante Vernet en Buenos Aires, el gobierno de Rosas decide enviar a Malvinas tropas al mando del coronel de marina José María Pinedo y nombra a Francisco Mestivier como el nuevo comandante de las islas. Y aquí hemos llegado al punto de inflexión. El 3 de enero de 1833, tropas del Reino Unido a bordo de la corbeta Clio ocuparían las Malvinas aprovechando la situación de debilidad en la que se encontraba la isla por el bombardeo anterior. El coronel Pinedo se vio obligado a regresar a Buenos Aires. El ataque completamente inesperado había ocurrido en tiempos de paz entre ambos países. Argentina protestó inmediatamente contra la usurpación británica de las Islas Malvinas y el 26 de agosto ocurre una rebelión argentina al mando del gaucho Antonio Rivero, donde arrían la bandera inglesa e izarían la bandera argentina. En marzo de 1834, Antonio el Gaucho Rivero y sus compañeros son reprimidos y capturados por tropas inglesas y trasladados como prisioneros en el buque HMS Beagle al mando de Fitzroy. El tribunal que los juzga en Londres se declara incompetente por considerar que el Reino Unido no ejercía jurisdicción sobre el lugar de los hechos. Rivero y sus compañeros serían liberados a orillas del Río de la Plata en las cercanías de Montevideo sin ser condenados. En 1841, el Reino Unido formalizó la ocupación de las islas y designó a Richard Clement Moody como el primer gobernador británico, fundando Port Stanley al sur de Puerto Luis, donde se asientan 12 familias inglesas, por lo que Argentina protestaría nuevamente. En 1836 había estallado en Uruguay una guerra civil entre colorados y blancos, donde intervendrían varias provincias de la Confederación Argentina, Brasil, Francia y el Reino Unido. Además de contar con la participación de figuras como Giuseppe Garibaldi y Juan Lamberti, hombres que serían una parte importante del proceso de unificación italiana y que en ese momento se encontraban exiliados en América del Sur. Estaremos hablando de ellos en agosto. En fin, durante esta guerra, que merece su propio video, estalló el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, donde Argentina conseguiría la victoria sobre la flota franco-británica y el reconocimiento de su soberanía sobre los ríos interiores. En ese combate moriría el Gaucho Rivero, y en homenaje a esta gesta, conducida por el general Lucio Mansilla, el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. En 1852, el Reino Unido instala en las Malvinas a la Falkland Islands Company, una compañía mercantilista dedicada a ejercer el monopolio de la industria lanar-ovina de la isla y cuyas actividades durarían más o menos un siglo y medio. En 1883, Carlos Moyano, el gobernador de Santa Cruz, visitaría las islas estimulado por los viajes de Luis Piedrabuena, comenzando los intercambios entre el continente y las islas. Al año siguiente, el coronel de la Marina Argentina, Augusto Lacerre, fundaría la ciudad de Ushuaia en la isla grande de Tierra del Fuego. Allí funcionaba una misión religiosa cuyo responsable, Thomas Bridges, arriaría la bandera británica e izaría la Argentina, reconociendo la soberanía en la zona de este último país. Argentina demandaría un arbitraje internacional con el Reino Unido por las Malvinas, pero los ingleses lo rechazarían sin dar razones. Con la llegada del nuevo siglo, el 22 de febrero de 1904, se izaría en la Antártida por primera vez la bandera argentina en Orcadas del Sur, iniciando la presencia permanente de este país en el continente antártico, razón por la que el 22 de febrero se conmemora la fecha de la Antártida Argentina. Al año siguiente, la Compañía Argentina de Pesca iniciaría sus actividades teniendo como base un establecimiento ballenero en el puerto de Grytviken en las Islas Georgias del Sur.
3 años después, el Reino Unido se apropiaría legítimamente de las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, Shetland del Sur, Orcadas del Sur, la Tierra de Graham y parte del territorio antártico, anexándolas a la corona británica. Todos estos territorios son los que verdaderamente forman parte de la reclamación al Reino Unido, no solo de las Islas Malvinas. Por eso es común que a la Guerra de las Malvinas también se la conozca como Guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, o simplemente Conflicto del Atlántico Sur. En 1933, los isleños celebrarían el centenario de la ocupación británica con un monumento en Port Stanley y con sellos postales. Para 1939 se fundaría la Junta de Recuperación de las Malvinas, creándose también la Marcha de Malvinas, que es la canción con la que abrió el video, y convirtiéndose en tema obligatoria de enseñanza en las escuelas la cuestión de las Malvinas. Unos años más tarde, el navío argentino 1 de Mayo zarparía con rumbo a la isla Decepción para tomar posesión formal de la Antártida Argentina. Para 1946, Argentina presentaría ante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas su reserva de derechos sobre las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el territorio antártico, inaugurando el 21 de mayo del 51 la Base Aérea General San Martín, el primer asentamiento argentino en la zona, y firmando el Tratado Antártico junto a otros países como Chile, Francia, el Reino Unido, Japón, Noruega, Sudáfrica y Estados Unidos el 1 de diciembre de 1959. Al año siguiente, la ONU aprobaría la Resolución 1514, creándose el Comité de Descolonización en 1961 y siendo las Islas Malvinas uno de los casos señalados. En el 65, la ONU aprobaría la Resolución 2065, mediante la que reconoce el litigio entre Argentina y el Reino de Piratas, instándolos a resolver sus conflictos con diálogo. Entre el 28 y el 29 de septiembre de 1966 se llevaría a cabo el Operativo Cóndor. Un grupo de argentinos se apoderó de un avión de Aerolíneas Argentinas que volaba de Buenos Aires a Río Gallegos, obligando al comandante a aterrizar en las Malvinas, donde izaron la bandera argentina, tomaron como rehenes a algunos isleños y le hicieron reconocer al gobernador la soberanía argentina. Nadie moriría en el proceso. 2 años después, el Reino Unido y Argentina firmarían un memorándum de entendimiento. El aviador Miguel Fitzgerald aterrizaría por segunda vez en las islas y sería detenido por los ingleses durante 2 días para luego ser devuelto a Río Gallegos. Hasta ahora hemos visto algunos conflictos diplomáticos e incidentes con civiles. La década del 70 no sería muy distinta de esto. Argentina inauguró una pista de aterrizaje en las Malvinas. La ONU aprobó la resolución 3160, donde vuelve a reconocer el conflicto e YPF y Gas del Estado proveen de energía a las islas. Además, maestras argentinas viajarían hasta allá a enseñarle castellano a los isleños. Pero el verdadero timonazo en el asunto se dio el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado y el establecimiento de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti y José Alfredo Martínez de Hoz. En 1980, el gobierno de Thatcher ofrecería devolver las islas bajo el sistema de retroarrendamiento, estando dispuesto el Reino Unido a reconocer la soberanía argentina de las islas, pero administrándolas ellos durante un tiempo, tras el cual dichas islas pasarían a estar completamente administradas por Argentina. Pero debido a temas relacionados con la geopolítica durante la Guerra Fría y muy probablemente a los intereses de las petroleras que operaban en las islas, esto nunca terminó de cuajar, por lo que en 1982, en plena crisis de popularidad, la dictadura encabezada por el general Leopoldo Galtieri invade las islas el 2 de abril. Todos los países hispanoamericanos, con excepción de Chile, respaldaron esta acción, que también contó con una gran aprobación popular bastante transversal, tanto de partidarios de la dictadura como de opositores. Usualmente se acusa a los chilenos de traidores por esta acción, cuando realmente lo que se dio aquí fue un conflicto de intereses, ya que en 1977, durante las dictaduras militares de ambos países, los chilenos y argentinos tuvieron un problema fronterizo que casi acaba en una guerra hasta la intervención del Papa Juan Pablo II. Para que luego estén diciendo que la Iglesia no hace nada. XD.
Este video no es sobre la guerra, sino sobre el asunto de Malvinas en general. Eventualmente haré otro hablando mucho más a fondo sobre la guerra, pero van a tener que esperar. Lo que tienen que saber aquí es que Argentina había logrado recuperar todas sus islas, pero el 1 de mayo el Reino Unido iniciaría un bombardeo contra estas con apoyo militar de Estados Unidos. Al día siguiente, Thatcher ordenaría el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, muriendo 323 soldados argentinos y siendo considerado el peor crimen de guerra durante el conflicto. Los argentinos también habían logrado tomar las Georgias y Sandwich del Sur, pero poco pudieron hacer ante la ofensiva británica. Finalmente, el 14 de junio, tras la feroz resistencia de los argentinos, se pactó el cese al fuego. El número de víctimas totales fue de 649, correspondiendo la mayor cantidad de caídos a soldados conscriptos, mientras que apenas 255 soldados ingleses cayeron en combate. La democracia volvería el 10 de diciembre de 1983 y el nuevo presidente sería Raúl Alfonsín. 3 años después de la guerra se inauguraría en Monte Agradable, Malvinas, una base militar de la OTAN, y los británicos procederían a ocupar ilegalmente 150 millas náuticas alrededor de las islas, violando la resolución 3149 de la ONU. En el 86, Tierra del Fuego se convierte en una provincia que también abarca el territorio antártico y las islas en disputa. Además, Argentina demandaría al Reino Unido por el crimen de guerra del hundimiento del Ara General Belgrano. En el 90, el canciller Domingo Cavallo firmaría los acuerdos de Madrid con el Reino Unido, con el fin de establecer relaciones bilaterales y acuerdos de pesca de hidrocarburos que los ingleses terminarían incumpliendo. Y al año siguiente ocuparían ilegalmente 200 millas náuticas alrededor de Malvinas. Finalmente, en el 94, la cuestión asume rango constitucional y Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Llegamos a este siglo y en 2003 por primera vez Argentina plantearía la necesidad de dialogar sobre el asunto de las Malvinas en suelo británico, siendo presidente Néstor Kirchner. Sí, este Néstor Kirchner. Cuando veo estas cajas, Héctor. ¿Vos sabés que esta estaba allá dirección ahorita? Mirá. Lo has filmado, ¿no? Sí. Pero bueno, ya saben lo que dicen, hasta un reloj dañado da la hora bien 2 veces al día. En 2007 se presentaría la primera denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Malvinas. Y en 2009 la nefasta UNASUR se pronunciaría en Quito a favor de, probablemente, la única buena causa que ha apoyado en toda su historia, que es el asunto de las Malvinas. En 2009 se presentaría ante la Convención del Mar de la ONU las nuevas delimitaciones de la plataforma continental argentina. Y al año siguiente se aprobaría por unanimidad en el Congreso el uso obligatorio del mapa bicontinental argentino. En 2011 se promulgaría en Tierra del Fuego la Ley Gaucho Rivero, que prohibiría la permanencia, amarre o abastecimiento en el territorio provincial de buques británicos o afines que hayan realizado operaciones en Malvinas sin la debida autorización de la provincia. Al año siguiente se ordenaría la desclasificación del informe Rattenbach, que analiza las responsabilidades militares y civiles en la planificación, desarrollo y desenlace de la Guerra de Malvinas. También se solicitó a la Cruz Roja Internacional que colaborase en la identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas. Para 2015, Rusia y China se pronunciarían a favor de Argentina en esta discusión, y entraría en circulación el primer billete de la historia argentina con referencia a las islas. Además, el Papa se pronunció a favor del diálogo. Al año siguiente, la Cancillería suscribiría con el Reino Unido al Acuerdo Forador y Duncan, con el objetivo de remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. Para el 17, la ONU expide sobre la presentación de 2009 y ampliaría el nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina de las 200 a las 350 millas náuticas. También comenzaría el proceso de identificación de los soldados enterrados en el cementerio argentino con la participación del equipo argentino de antropología forense, habiendo sido identificados hasta junio de 2023 121 combatientes. Al año siguiente, el billete de 50 pesos de Malvinas es reemplazado.
Durante este año 2024, el presidente Javier Milei ha lanzado algunas señales un poco contradictorias. Hace unos pocos años había elogiado a Thatcher, pero el 2 de abril se comprometió a, en sus palabras, elaborar una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. Y el 5 de mayo aseguró que no hay una solución instantánea y que nunca renunciará al reclamo, y volvió a elogiar a Margaret Thatcher. Sin dudas, el asunto de la recuperación es bastante complicado, sobre todo considerando que hay una base de la OTAN en las islas. Sin embargo, esto no significa en ningún caso que haya que desistir. Sí, capaz la economía argentina no está en su mejor momento, pero las crisis son temporales. Argentina saldrá adelante, se volverá a poner de pie y esperemos que a largo plazo sea lo suficientemente capaz de ejercer presión sobre las islas para recuperar el ejercicio de soberanía en la zona. Como hispano y sobre todo como venezolano, me parece muy importante respaldar la reclamación argentina frente a la usurpación inglesa. Cualquier cosa que pase aquí puede significar un precedente para nuestro asunto sobre el Esequibo, del que por cierto también tengo un video. Así que nos conviene tener los ojos bien puestos en las Malvinas, así como a los argentinos les conviene tenerlos en el Esequibo, independientemente de quién esté gobernando nuestros países. Como dije antes, las crisis son temporales. Ambos debemos recordar que hace apenas 2 siglos fuimos los pueblos encargados de llevar la libertad a cada rincón del continente suramericano, y ahora lamentablemente nos encontramos peleando nuestras propias batallas completamente solos. Malos y buenos gobiernos podrán sucederse y se perderán algunas cosas en el camino, pero lo que nunca podemos dejar de tener en cuenta es que los ingleses son unos ladrones, el Esequibo es venezolano y las Malvinas son argentinas. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Y si te gustó el video dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad sigue creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.